Hola, buenas tardes. Esto es Anna's Groove Guide. Yo soy Ana Rodríguez. Hoy vamos a tener una conversación con Iván Machín Ruiz. Te voy a invitar ya. Me acaba de invitar, a ver si funciona. Ahora sí. Ahora sí. Ah, ¿Qué buenas tal tardes, ¿cómo está? estamos? Hace tiempo que no nos vemos. Sí, muchachos. Bueno, yo también he estado súper liada, que va, es que no he ido a... Yo creo que la última llama a la que fui sí te vi y no he vuelto más. Se me ha hecho Imagínate. bastante imposible, pero Yo, bueno, no pasa nada. yo creo que más o menos igual, porque encima me han cambiado te lo había comentado, creo, me cambiaron Sí, el contrato y que va a entrar a las 8 de la mañana y, y que la llave empiece, si empecemos a tocar a las 10 no compensa. sí, claro, claro. Bueno, pues nada, vamos a empezar la entrevista. Son las 7, las 7, son las 17:06. Y bueno, tú sabes cómo lo que hago siempre en las entrevistas. La Sí, primera pregunta es ¿de dónde eres? Esa es la primera. vale. Yo soy de Santa Cruz de Tenerife, o al menos me he criado siempre ahí. Como siempre digo, yo duermo en la laguna, pero mi vida la hago en Santa Cruz, o sea que chicha por bandera. O sea, bueno, eres de Santa Cruz Sí, y por lo que sea ahora estás viviendo en La Laguna, pero sí, o mm, sea, toda la vida la casa de mis padres siempre ha estado en la laguna sí, y vale. yo estudiar, el conservatorio mismo, todo lo he hecho en Santa Cruz, entonces, Sí, un poquito como yo con el por puerto de ejemplo, la Cruz. Que ahora no, pero cuando era joven, adolescente y tal, mi vida entera, el colegio, todo en el puerto, así que sí, lo entiendo, lo entiendo. Bueno, la segunda pregunta es si vienes de una familia musical. pues digamos que más o menos en mi familia siempre ha sido de parrandero, entonces tengo a los dos abuelos, tanto el paterno como el materno, han sido parranderos. Mi abuelo paterno, parrandero de Lanzarote. Y mi abuelo materno, pues, estuvo en diferentes rondallas en Santa Cruz y grupos folclóricos. Eh, ay, ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre parecido a una asociación que había allí de la época, estoy hablando de los años 50 y largos, 60 por ahí, que se llamaba, Unión y Descanso, ¿no? No me acuerdo ahora. Y la Bueno, otra sí, que era una rondalla muy famosa, un grupo folclórico muy famoso en la época, que era Flores del Sur, en el que empezaron grandes músicos de la época, como fueron Olga Benavente, José Luis Alayón. Bueno, Olga Benavente siempre cuenta que allí fue donde pasó de bailadora a solista, y a día de hoy tenemos el reconocido Trío Caimo. También Pepe Benavente al final se nutrió también del contagio de la hermana de ahí, los grupos y tal. Y la verdad que fue uno de los grandes grupos de referencia en la época. Y bueno, mi abuelo estuvo en los inicios, como era del barrio allí de Los Lavaderos en Santa Cruz. eh, el grupo inició allí y con ello, pues muchos de los músicos se conocieron a partir de esa primera sede y ya después fueron rulando por ahí. Lo ¿y tengo fresquito porque, qué lo tengo tocaban fresquito tus porque abuelos? fue mi trabajo de final de estudio de Ah, investigación musical. vale, vale. No, pero ¿qué tocaban ellos? ¿O Ambos, qué hacían? la mayoría eran todos más o menos igual que le pasa a todos los parranderos, que tocan un poco de todo. Ah, Sí que es vale. verdad que mi abuelo paterno era más guitarrista y mi abuelo materno más timplista. Vale, no, porque quería saber de dónde viene el timple, porque sé que hay Sí, timple metido en tu vida, que me sorprendió. La verdad es que, claro, yo te había conocido como más bien guitarrista bajista, eléctrico, ¿no? Entonces de sí. repente verte con un timple era como,
que no me cuadraba Sí, hasta sí, que vi tu currículum, del cual me he olvidado completamente, o sea, te lo no digo pasa nada. así, lo hago con todo el mundo, ¿eh? Como recibo tantos currículum Comprensible. y además lo hago un poquito para, o sea, en el momento que me lo dan hace 2 meses, 3 meses, pues lo tengo, lo leo, vamos, me aseguro que está todo correcto, lo, 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 lo tengo ahí, pero no lo leo más para Ya, ya. tenerlo, para tener la frescura de la entrevista, porque si no, si ya me lo sé todo, entonces es aburrido. Entonces es como que me olvido, hago así y ya. Pero sí, obviamente tu foto de tu foto de la estas con timple, bueno, sé que hay folclore metido por dentro Sí, que además ese día recuerdo que fue uno que llevaba el timple, a veces lo llevo a la jam session porque sí, por ver si me cuadra un día. Y ese día creo que fue además el primero que lo saqué en la sede de Pro Music. Y me cuadró allí, de repente nos pusimos a tocar. Y fíjate tú que lo que estuvimos tocando, que me acuerdo que fue Spain de Chick Corea, con el timple, que ni tan mal, que como es medio latín, pues cuadraba un poco. Y que al final era una derivación del concierto de Aranjuez, ¿no? O sea, que también tiene el rollito guitarrístico. Y por otro lado, después nos pusimos además a tocar con... Nos dio por allí algún tema de Red Hot Chili Pepper o algo así. Y digo, mira tú por dónde el timple en el contexto amplio, que es lo que a mí me gusta, que no, Bueno, el no se timple puede cierre estar, como cualquier instrumento, puede estar perfectamente y efectivamente. adaptarse. No es el instrumento, sino es el que lo toca, ¿no? Y Digo eso yo. que es una cosa que yo he hablado mucho con los compañeros, sobre todo que son también musicólogos o compañeros que les gusta mucho el timple y llevarlo a otros ámbitos, que los instrumentos, sobre todo los autóctonos, cuanto más podamos, o sea, si de verdad queremos que sea un instrumento reconocido internacionalmente, hay que entrar en los géneros internacionales. Hay un puntero fue José Antonio Ramos y yo creo que es un referente para muchos timplistas y para compositores canarios en general. Totalmente, totalmente. Bueno, nos fuimos un poquito por las ramas Sí. porque estábamos hablando de tus abuelos y bueno. Entonces, bueno, sí. Familia músicos, tu padre. Mis padres, en verdad, yo empecé a tocar con 6 añitos porque me dijeron, ¿te interesa? Y yo dije, pues mira, sí. Pues siempre escuché de pequeño tocar a mi abuelo materno y me interesó por ahí. Y a la que me empecé a meter, mi padre se acabó metiendo conmigo. Tiempo después, pues también mi madre le dio el gusanillo y se metió también. A día de hoy ellos pues están en alguna parrandilla y tal y guay. Incluso este año nos estrenamos, fui yo a colaborar con uno de los grupos de ellos y es la primera vez que tocamos los tres a nivel actuación como tal, ¿no? Qué Y guay, estuvo guay, estuvo guay. qué guay, qué guay, qué bonito. Bueno, toda la Y familia, entonces. Sí, bueno, sí. la respuesta es sí. Y de Vienes de resto, una mis dos familia primas pequeñas, musical. que también se metieron a estudiar clarinete en el conservatorio, y bueno, ¿Quién? ¿Tus padres? mis primas, no, mis primas Ah, pequeñas que tu también han prima. estado metidas ahí. Entonces, Vale, digamos bueno, que pues la venita hay musical está ahí música por presente. todos lados. Hay Sí, sí. música por todos lados. Bueno, la tercera pregunta es cómo, por qué y cuándo, que son tres en uno, pero bueno, cómo, por qué y cuándo te metes tú ya más en serio en el tema de la música. Empiezas jovencito, como me dices, pero ¿cuándo dices tú, bueno, esto quiero ir más en serio, estudiar, buscar, tocar más? ¿A qué edad más o menos y por qué? Pues te mentiría si dijese otra cosa que no fuese así, pero yo creo que casi desde que empecé de pequeñito, a los 8 o 9 años, era como que tenía muy claro que me quería dedicar a eso. Y además tenía muy claro que me gustaría en el futuro, lo típico que tenemos los músicos, que sabemos que nuestro trabajo es muy inestable y que necesitamos otro trabajo que nos complemente, salvo que vincules toda tu vida en eso, pero yo tenía muy claro que una de las cosas que quería hacer en mi vida era dar clases de música y de manera particular o en asociaciones o en colegios y sobre todo estar en grupos y tal, y desde pequeñito. Y sí que es verdad que puedo decir que soy un afortunado por a día de hoy poder disfrutar de eso y hacerlo, y que la verdad que me gusta lo que hago, no me he arrepentido. Ya hace poco cumplí 30 taquitos y no sigo sin Felicidades. arrepentirme, gracias, y sigo sin arrepentirme más de 20 años después, o sea que en ese sentido
siempre he estado ahí y un profesor en su momento que tuve, Manuel Dorta, que fue el que más me introdujo, más me dijo, mira, deberías de meterte en el conservatorio, tal y toda la historia, me incitó bastante a seguir avanzando en los estudios y a decir, pero tú cuando termines profesional, sácate también el superior y estudia y sácale partido a eso y tal. Y me animó bastante a seguir. Ya luego lo típico, que ya vas creciendo y cuando vas conociendo según qué compañeros te ofrecen proyectos, tú mismo incluso participas en ellos o creas alguna cosa, ya ahí se te va metiendo el gusanillo y ya quieras o no, es como, yo ya lo tenía claro, pero ahora lo tengo más, ¿sabes? Entonces, Bueno, un poquito por ahí. entonces vas al conservatorio. ¿Cuándo empiezas en el conservatorio, más o menos? Pues a los, creo que fue eso, 8 o 9 años hice Ajá, la prueba de acceso. vale. Y yo en su momento, que eso es gracioso, porque yo iba a entrar en guitarra, pero justo me tocó la prueba de acceso en verano. ¿Qué pasa? Que yo tenía 8 o 9 años y justo cumplí los 9 cuando empezaron a hacer las revisiones. Y creo que por un tema de edad, o al menos en aquella época era así, te restaban un poquito la puntuación, creo que era algo así porque tenías más edad de la que se supone que era para la entrada. Y quedé, o sea, saqué alta nota en todas las puntuaciones, pero me restaron un poquito en todas y me fui un montón de escaños para abajo y yo quería meterme en guitarra. ¿Qué pasa? Que solo hay 3 plazas de guitarra y de piano habían 20 y pico. Y yo como en las clases particulares que tenía del profesor que tenía en aquella época, tenía un piano en casa y yo decía, digo, bueno, aunque sea él me podrá enseñar. Y dije, pues piano. Y ahí me metí y estuve 7 años. 7 años de piano. Mm. Y Se no te he lo, visto tocar el piano nunca. No, 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 no. Bueno, cosas de la vida que al final no cambias de opciones y dices, "Meh". El piano lo tengo más indoor, por así decirlo. Me gusta más para componer o para mirar otra cosa, porque como lo tienes ahí en recto, pues puedes ver más opciones, buscar las tensiones o las melodías, el acompañamiento, le buscas cositas, efectos sonoros. Eh, por ahí me gusta más para el ámbito compositivo. Mm, muchos dicen eso. Sí. Sí. Bueno, entonces, 7 años de piano y cambias de tercio y te vas a la guitarra al final. Me voy al bajo eléctrico. Al Lo que bajo. hago es Vale. que justo esa época fue, bueno, pues yo por diferentes circunstancias sabía que no iba a seguir con el piano, ya estaba en tercero profesional y decidí cambiar. Y he de decir que ese cambio se lo tengo que agradecer a 2 profesores. Uno fue mi profesora de piano complementario, que cogió y me dijo, pero tú vas a dejar la música. Y yo le dije, es que no sé, porque tal, no sé qué. Y me dice, ¿qué instrumento querría? Y justo esa Navidad me habían regalado un bajo eléctrico porque tenía curiosidad. Y me dice, pues tú no te preocupes que te voy a presentar a un profesor que te va a ayudar. Y obviamente a qué me presentó a José Carlos Machado. Y entonces, claro, él me dijo, tú no te preocupes, yo te voy a ayudar con la prueba y toda la historia y tal. Y la verdad que es una de esas personas que yo creo que ningún compañero que he tenido en el conservatorio, ninguno de sus alumnos podemos decir lo contrario de él, y es que es una persona que si puede darte, aunque sea 5 minutos de su vida para ayudarte, te los da. Y si puede darte 10, te da 10. Y él cogía y si tenía un descanso, aunque fuese su hora de descanso para hacer, yo qué sé, si se quería echar un cigarro, un café o lo que fuese, lo invertía en echarme un cable para preparar la prueba, porque yo no tenía ni pajorera idea del bajo. O sea, era un absoluto desconocedor y me ayudó bastante a mirar las líneas de walking, a X cosas y tal. Y claro, yo sinceramente fui a la prueba con lo justo, pero dije, venga, me la voy a jugar. Y que por cierto, un pequeño inciso, esa prueba de acceso para mí fue ese rollo que dicen, hay un momento y un lugar para cada cosa, y ese día me tocó a mí. O sea, yo hice la prueba de acceso con éramos 5 personas. La primera persona que quedó en la lista fue una chica que creo que no había hecho la prescripción o algo así, quedó fuera. Solo había una plaza y quedó otro chico. Y yo dije, bueno, este chico quedó, este chico que bueno, este chico, como si no fuese cualquiera, es Moisés, uno de los grandes bajistas que tenemos aquí, sobre todo de la música latina, que ha sido bajista bueno, bajista de Kimbao, ha sido bajista de Noche de Taifa, bajista de
todos los grandes grupos que podamos conocer aquí en Canarias, él ha tocado el bajo seguro. Entonces, em, entró él, obviamente, porque tenía un gran nivel con el instrumento, y al final la prueba de instrumento es la que más te puntúa. Y yo, como tenía otros dos candidatos por delante, pues me desconecté, y de todas maneras, como solo había una plaza, pues pasé. Recuerdo que estaba en un hotel de vacaciones, era un pibito, tendría yo 16 años, y llaman por teléfono a mis padres y le dicen, mire que para la plaza tal, no sé qué, dice que para que vaya a hacer la matrícula y eso, dice, pero si no tal, dice, no, es que hicimos ampliación de matrícula y resulta que Ah, habían dos chicos por delante. Uno había hecho prueba en primero y segundo, y como la aprobaron segundo, pues se metió en segundo. Y el otro, bueno, también otro top en la música, Yoné Rodríguez, productor fantástico, y que ha estado en no sé ni cuántos proyectos súper maravillosos aquí en Canarias. Eh, Estaba también, lo que pasa es que él se había metido en guitarra y bajo y eligió guitarra. Y entonces ajá, justo cayó para mí, o sea, estaba la plaza para mí. estaba para ti, Entonces estuvo estaba para curioso, pero bueno, la verdad que la adaptación me ayudó bastante José Carlos a ponerme al día y la verdad que sobre todo el ambiente y todo, fantástico. qué De bueno. tú llegar a las audiciones y decir, vengo a las audiciones no con ese nerviosismo del ámbito clásico que ibas allí a demostrar tu técnica y tal, sino, voy a disfrutar hacer lo que quiero, a preparar los temas, a organizarme como si fuese música real, es decir, me organizo con mis compañeros, vamos a tocar esto, vamos a organizar el tema así. Eso Bueno, es música real. ese rollo, ¿sabes? No, ese rollo ficticio Es que de, se supone que es música real, o sea, claro, yo entiendo lo que quieres decir, que bueno, que la clásica es un es poco, un reproductor. sí, exacto, Y el que mejor como sabe reproducir es el que ponerle el gana, play y que todo salga perfecto, ¿no? efectivamente. Qué pena, porque realmente, no sé, yo eso no encaja con mi visión de lo Yo en su momento llegué incluso me compartieron compañeros, porque yo no tenía ni idea, de que hubo una época en la que se dedicaron a que en las audiciones los alumnos del mismo curso tocaban las mismas tres obras. O sea, ¿qué concierto de es ese? O sea, los padres sufriendo, los pibes sufriendo, porque al final tienes un jurado delante que te está evaluando por tu técnica y te estás comparando con otros compañeros que van a tocar lo mismo y como siempre en todas las generaciones hay una persona que Uno juega en otra mejor, liga. sí. Y era una comparativa a rabiar y era como, ¿pero por qué? ¿Por qué estas cosas? Cuando nosotros llegábamos y a lo mejor, me acuerdo que un año tocó, en Moderno tuvimos por la cara, porque yo no sé por qué cuadro así, tres Green Dolphin. Pero cada uno tocó el Green Dolphin de diferente manera. Uno lo hizo 7x8, el otro lo hizo tal, el otro le metió un arreglo más latín o no sé qué, el otro le hizo un rollo más bossa, ¿sabes? O sea, era otra movida y Ah, sobre todo los tipos de conjunto de instrumentos. A lo mejor venía a colaborar alguien de saxo, aunque no era propiamente de moderno, ¿no? Pero entraba a participar con nosotros y estaba guay. es Era otra otra cosa. forma de visualizar la música, Por eso sencillamente. digo música real, ¿sabes? Porque es Sí, como, eso es lo que nosotros vemos después en el mundo profesional. bueno, no clásico. Claro, Perdón un momento después que voy a los estornudar. que tienen la suerte de llegar a la sinfónica es otra historia, pero No, se me fue, se me fue. En algún momento voy a estornudar porque lo estoy notando que está aquí. vale, vale. Voy preparando Eh, el salud. bueno, nada. Entonces te metes en el conservatorio, entras con José Carlos, empiezas el bajo, casi de cero, Sí, sí, entiendo, sí. prácticamente de cero, pero ya en cuarto año. O me estoy equivocando, O porque sea, yo tengo hice hasta entendido tercero, que el cuarto año de superior yo hice es el donde tercero. tienen... Yo hice el tercero de profesional de piano y ahí decidí salir. Y Vale, entonces entré en primero de profesional de bajo eléctrico. Ya tenía algunas asignaturas convalidadas, pero fui haciendo año en año, no me interesó hacer ampliación. En primer entiendo. lugar, porque me coincidió justo primero y segundo de profesional con dos asignaturas nada más, es decir, conjunto de instrumentos, con el bachillerato. Y por lo que sea me interesaba, porque así podía hacer la PAU y mis notas más tranquilamente. Claro, 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 claro. Y ya Claro, porque se después, me olvida que también está, muchas veces se me olvida que aparte de conservatorio también están estudiando
pues Nuestra formación la básica formación y normal, ¿no? sí, sí, la La, arreglada. toda la vida, instituto, bachiller, etcétera, ¿no? Entonces no solo están dedicándose a la música, sino también dedicándose a, pues, a estudiar lo que sea Sí. que tienen que estudiar durante esos años. Entonces, bueno, ¿fuiste a la universidad aparte? ¿Hiciste Sí, algo? hice el grado en pedagogía y claro, me coincidió también con el conservatorio. Incluso, o sea, mi primer año fue un desastre, la verdad, y me quedaron unas asignaturas pendientes para el siguiente año. Entonces yo me acuerdo hacer cuarto de profesional, teniendo que hacer las asignaturas de por la mañana, la que me quedaba pendiente por la tarde, y empataba rapidísimo desde la universidad arriba por Padre Ancheta hasta el conservatorio como un tiro para empatar con una clase que tenía y después a lo mejor con un ensayo con un grupo folclórico o con lo que fuese. Entonces, es la agenda que no victimizo porque yo creo que prácticamente todos los músicos que hemos entrado en el conservatorio hemos pasado por lo mismo. Entonces, es un poco el starter pack que tenemos nosotros. Sí, un poco difícil, un Com- poco, bueno, al final, pero bueno, lo hiciste, era joven, lo hiciste, bueno, sigue siendo joven, pero quiero decir, cuando se tiene 18, 19 años, Empatas con toda la tranquilidad del mundo, sí, sí. duermes 3 horas y vives Y vive. perfectamente, y vives. Bueno, entonces, nada, terminaste bueno, imagino que terminaste Sí, el superior de el profesional de bajo. sí. Una vez terminé, claro, como me quedaba otro año de carrera y tenía prácticas y tal, para no complicarme con el tema de los horarios de práctica y toda esta movida, lo que hice fue dejar un año sabático y porque yo quería hacer el superior. Y nada, dejé un año pendiente y terminé la carrera y ya después me metí a hacer el superior. Y lo Superior que de hice, conservatorio, de bajo. no, el superior, o sea, terminé el profesional de bajo eléctrico, terminé la carrera al año siguiente de Sí, pedagogía sí. y al otro año empecé el superior de musicología. Vale, vale. En este Y caso a mí me tiró más por la investigación musical. vale, porque tú, bueno, tú conoces a Estrella, ¿no? Estrella Duque. Sí, ella está Ella estudiando, también. sí. ¿Tú sigues en la carrera o la has No, acabado? ya terminé hace en el 2023. Dios, que parece que fue el otro día, Bueno, hace pero dos años. Bueno, no, porque ella cuando le hice cuando me has dicho, bueno, además que lo leí, ¿no? Musicología, digo, ay, pues mm, a lo mejor coincidieron en algún momento. sí, en una jam, creo que fue en la Bowie, me parece, estuvimos hablando y le vi que tenía un tatu. No, mentira, hablé con ella y me dijo que estaba en musicología, y le digo sí, y me enseñó que tenía un tatu de anotación a 10 temática y digo, coño, ahí se nota la chispita No, ella de me la dijo que musicología. estaba encantadísima, ¿sabes? Que había encontrado su Sí. lugar, ¿no? Y bueno, que parece ser que es un sitio, o sea, es una carrera en la que se puede trabajar muchísimo. Sí, al final es como tú la puedas enfocar, hay mucho, mucho hilo que cortar, la verdad, y sobre todo aquí en Canarias, porque aquí hemos tenido grandes musicólogos que han sido además referencia a nivel nacional e internacional. Lothar Siemen, por ejemplo, es una de las grandes referencias nacionales e internacionales de la investigación musicológica y entre muchas comillas, pero también etnomusicológica, entendiendo como la música de raíz de Canarias y las procedencias del porqué o teorías de esto pudo llegar a ser X cosa por esto y por esto, los recursos que se han sacado y otros tantos documentos que hay por ahí de otros musicólogos y musicólogas que son una pasada. O sea, creo que hay un libro enorme así de versiones diferentes versiones de canciones transmitidas de, por transmisión oral, solamente Nico del Alto. Y hay un libraco así, en el Wow. que esa persona va casa por casa cogiendo cada una de las personas mayorcillas y tal, entrevistando, pum, haciendo las transcripciones, que eso es otro currazo, es decir, grabar, coger las notas, tal, no sé qué,
y hacer las transcripciones y decir, esta es la versión de fulanito, de ciclanito, de menganito, de pu, 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 e intentar buscar como esa idea de cuál sería la melodía base, ¿no? O las variaciones de la letra y todo eso en una comarca muy chiquita. Sí, O sí, sí, sea, sí. hay grandes curros hechos aquí y bueno, el compañero también, Félix Morales, que es otro gran musicólogo y eh, investigador sobre todo del ámbito de la música canaria tradicional y folclórica, que ha hecho también unos trabajos impresionantes de etnografía, de trabajo sobre todo de organología, de instrumentos y demás. Y vamos, aquí a nivel de investigación hay muchísima tela que cortar. Del ámbito también de los materiales eclesiásticos que tenemos también a disposición, bueno, a disposición, que hay mucho que investigar ahí. O sea, mucho que ver y para pocos que lo estudiamos al final, porque en comparación con los de instrumentos que serán, ¿cuánto pueden entrar cada año? 40 50 personas en la especialidad de instrumentos y en musicología como mucho entran 8. O sea que haciendo, haciendo las cuentas, Y bueno, te sacas la carrera en 2023, pero mientras tanto has estado haciendo cosas. Cuéntame un poquito lo que es lo que has ido haciendo detrás. O sea, musicalmente hablando, los grupos, con quién has ido tocando, qué cosas, qué proyectos, etcétera. pues digamos que estuve varios años dedicándome sobre todo al tema a raíz que termine la carrera de pedagogía. Estuve dedicándome a las clases, tanto en asociaciones de vecinos como en colegios y tal, de extraescolares, hasta el día de hoy, que sigo siendo, porque al final es una cosa que a mí me gusta y si puedo mantenerlo, lo mantendré. Aunque tenga que hacer jornadas de 10 horas, me da igual, o sea, es una cosa que me apasiona. Em, y la verdad que muy bien, he tenido unos grupos muy guays y he podido hacer cosas súper chulas. Este año, por ejemplo, montamos con los alumnos de primaria y secundaria, Llorarás de Oscar de León, que por cierto, ayer, antes de ayer estuvo por aquí. Sí, sí, sí. Eh, ¿Lo viste? no, no pude, no No me cuadró, fuiste. No, yo tampoco. pero es que es una maravilla. Y los pibes súper emocionados y tal, cuando ves el rollo que hasta las familias te felicitan porque ves ese rollo de que los pibes están súper motivados y tal, es súper guay. Y con los grupos, pues he estado en diferentes cosas. Mientras empecé la carrera, coincidí con un compañero que me dijo de meterme en una orquesta y me empezó a interesar la música latina, porque yo antes era el típico que escuchaba metal, rock, tal, pero yo decía, música latina. Y me metí en un grupo de merengue brutal. Y desde entonces, buah, música latina es lo que puedo. Es más, a día de hoy tengo uno de los proyectos que más los que más estoy metido a nivel de que me participo en la parte organizativa, estoy pendiente de muchas cosas también, aunque los ideólogos del proyecto son otros compañeros, pero que estoy bastante entusiasmado con el proyecto como es Yarabí, que es un proyecto que creamos por la vinculación con la música iberoamericana, ¿no? Desde el bolero, pasando por la salsa, merengue, música de autor canario, por ejemplo, tenemos un tema de José Antonio Ramos, eh, y además la propia composición, ¿no? Entonces, chacareras, tenemos un poquito de todo. Y digamos que es un proyecto que nos tiene bastante ilusionados, ya vamos hacia el tercer año de proyecto. eh, y la verdad que con muchas ganas de, sobre todo, seguir componiendo y a ver si nos cuadran cositas más grandes y sobre todo más espectáculos, que al final es lo que nos interesa. Y además contando con una plantilla que, no es porque sean mis compañeros, pero joder, son todos músicos titulados, muy profesionales, muy buen ambiente, entonces, muy Qué guay. guay, qué Y guay, de qué guay. resto, eso, grupo folclórico desde hace ya tiempo. Llevo, por ejemplo, yo creo que más de 3 años en el grupo de los Majuelos, que es uno de esos grupos de hace años de folclore, más de 50 años de trayectoria. Em, He estado en otros como Namasí, en La Vendimia, a día de hoy colaborando también con Alborada Canaria, diferentes grupos así que en algún momento se tercia y podemos colaborar o hacer alguna cosa puntual. Eh,
Y de Pero ahí resto, vas pues como simplista, ¿no? Bueno, no, en este simplista o caso, generalmente guitarrista. como bajista, es más, a día Ah, de hoy, en Majuelo se supone que estoy como acordeonista, ah, que es como de repente un día apareció ahí el acordeón, el director me dijo, tú no tocabas el piano, pues vamos a sacarle partido a eso. Y a los 3 meses ya tenía un acordeón comprado y empezando a tocar las primeras melodías de los temas. vale, vale, bueno, bueno, Es lo que te acordeón, digo, los grupos no vale, no folclóricos, cuadra, pero bueno, sí, sí, yo es que soy muy cuadrada en lo que es el folclore, de una idea muy cuadrada, quiero decir, no soy muy cuadrada en lo que, sino que tengo una idea, porque no es mi mundo, mm, para nada, es un mundo bastante al que no, en el que nunca he estado, vamos a decir. Entonces mm. es muy desconocido para mí, muy desconocido. Entonces, A mí es que claro, yo, mi idea de una rondalla o de una, ¿sabes? Un grupo de estos de folclóricos es, pues, timples y poco más. Timples, pues, alguna maraca, alguna sí, o sea, digamos que percusión, pero yo qué sé, dentro de muy la clásico. organología, claro, dentro de la organología canaria igualmente tenemos un montón de instrumentos. O sea, Canarias es uno de las regiones con más idiófonos que hay por metro cuadrado. Desde las lapas, las chácaras, hasta las propias espadas, que se hacían mucho en las islas orientales. El tema para los ranchos de ánimas o de Pascua, ese uso de hasta las mismas espadas. No, O ejemplo. es que por eso te No, digo, primera vez que escucho esto. No el sabía que se propio... escuchaba. Chácara sí, del hierro, ¿no? Mm, Eso sí, y bueno, sé, Juan Mesa, las chácaras. sí, 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 sí. También, bueno, la primera referencia que tengo de las chácaras fue hace 10 años o más, con Sisi del Castillo, que las utilizaba. Tremenda percusionista. Sí, 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 sí. Bueno, eso fue en un disco de Virginia Guantanamera, en el que yo también participé. Entonces, bueno, recuerdo las chácaras de Sisi en ese. Porque te digo, de verdad, soy muy, o sea, no te digo ignorante, pero sí como Más ajeno. muy ajeno a mí. O sea, es un mundo Ya. completamente en el que no he indagado, lo desconozco, no, ni siquiera me sé un tema. O Es que sea, es es eso, que como, a mí, por ejemplo, siempre me ha gustado porque creo que en Canarias es la música propia, que al final, lo de siempre, ¿no? Que al final procede de una descendencia europea, concretamente española, mucho del repertorio viene por descendencia de conquista, pero también hay elementos que te recuerdan a la trascendencia de la reminiscencia aborígenes con muchísimas comillas, pero sí de esa zona más bereber o incluso de la tradición o de lo repertorio que viene eh, de Latinoamérica, ¿no? De nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que tuvieron que verse la obligación de emigrar y que cuando volvieron trajeron un montón de recursos, entre ellos pues a los propios instrumentos o recursos de los propios instrumentos que sirvieron para acrecentar eso, ¿no? El timple mismo se tocaba como una guitarra y venía simplemente a dar un poquito más. Venía del guitarrillo español, pero que también lo podemos ver en el charango más andino, ¿no? Y cuando vemos es ese que rollo de los Iván, recursos que se si te utilizan, das cuenta, Iván, mi opinión, porque tenemos el ukelele, tenemos o sea, hay timples, distintas versiones de lo que se podría decir timple, entre comillas, las ¿no? pequeñas guitarras, Pequeñas guitarritas, mm, alrededor de todo el mundo en sí, sí, distintas sí, versiones. Entonces, supongo que cada una tiene a ver si me sale la palabra, sí, su idiosincrasia. peculiaridad. Bueno, esa también es mejor, porque la otra me cuesta decirla, pero cada una tiene pues su rollo, ¿no? Bueno, esta se construye de esta manera, cada laúd, no, ¿cómo se llaman los que hacen? Laúd, no, luthier, perdón. Los luthieres, sí.
cada luthier, pues imagino que tendrá la tradición, ¿no? Pues esta madera, supongo que cada uno tiene una sonoridad. Yo, sinceramente, te hablo desde la ignorancia, pero desde una perspectiva de lógica, ¿no? Cada instrumento pues tendrá una sonoridad distinta según la madera, según la Sí, construcción, etcétera. Pero más o menos, si te vas a dar cuenta, procede no hay todo de nada la nuevo misma bajo el madre. sol, vamos a decirlo así, no Sí. hay nada nuevo bajo el sol, que se puede uno tunear una cosa de una manera de otra, pero al final no hay nada nuevo. No, y que Todo aquí, por está ejemplo, reciclado. también tenemos una gran lista de luthieres que han hecho un gran trabajo, desde Barito, los Hermanos del Hierro, tenemos un montón de luthieres por todas partes del mundo, desde los pitos herreños hasta el propio timple, ¿no? A mí, por ejemplo, yo siempre he tenido mucha fascinación por el trabajo de David Sánchez porque es como muy rupturista para lo que ha sido el timple en sí, ¿no? Aunque a día de hoy también hay muchos el mismo Abraham también, hay unos cuantos luthieres que rompen también con el canon de lo que es el timple. Pero me encanta sobre todo el trabajo de David Sánchez porque es como romper con la tradición sin romper lo que es la base del instrumento, que es lo que más me encanta. Igual para ello siempre recomiendo una lectura, no porque sea colega, pero me gusta compartir lo que es un libro de José Luis Hernández que tiene todo el recopilatorio de luthieres que ha venido aquí en la isla de Tenerife. Fue también su trabajo de final de estudios y lo llevó a publicarlo incluso. Y vamos, yo creo que es un libro de esos de los de que alguien que sea folclorista o que le interese el timple o que simplemente le encante el tema de la lutería, organología, debería de pillarse ese libro porque es súper interesante la investigación que ha hecho y está guay. Qué guay. Bueno, no esperaba que nos fuéramos a esperaba otra cosa de la entrevista, pero me está gustando. No, a mí, a ver, al final yo estoy aquí también para aprender, ¿no? Y me encanta, pues, que cada músico, pues, me aporte cosas que yo no sé. Porque date cuenta que yo no nací aquí, mis padres no nacieron aquí, no son de aquí. Entonces es como que yo fui trasplantada, vamos a decir, que sí, que llegué aquí con 3 años, pero como digo yo siempre, podría haber crecido en cualquier sitio. Estaba dentro de una bola, de una burbuja, dentro de Canarias, pero estaba viviendo en una burbuja. Mm, Entonces nunca realmente me llegué a meter en lo que es la cultura, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que ignoro tantísimo y bueno, a ver, yo qué sé, también he estado viviendo fuera muchísimos años, o sea, desde el año 87 hasta el 2002 prácticamente, exceptuando un par de años que estuve aquí cuando nació mi hija, pero bueno, o sea, y esos 2 años estaba pues dedicada a mi hija y poco más, ¿no? Entonces, realmente meterme en la cultura, pues mira, ha sido pues alguna romería, algún baile de mago. la fogalera. Pero me entiendes, como que Sí, y sí. tampoco soy católica, esa es otra, que el folclore y el catolicismo de Suele ir muy alguna manera unido. están muy... Entonces, claro, yo pues no he Pues, llegado nunca a entrar en ese. Por eso te digo que no es un mundo muy ajeno a mí, pero respetable absolutamente y bueno, yo tengo la curiosidad, ¿no? Pero que no es un mundo en el que yo me he nutrido. mm, Entonces no lo he mamado. Al igual que he mamado el jazz. claro. Yo qué es eso, que por ejemplo, también fijando en algunas de las entrevistas que has hecho, que has traído a lo mejor a artistas o compositores en sí, que digamos que tienen ese rollo que a mí me encanta, que es llevar a otro género recursos que tú has encontrado en el folclore. Por ejemplo, José Carlos Machado mismo, creo que tenía un tema, me la voy a tirar, creo que era Ropa Vieja, puede ser uno de los temas. Suena, me suena. Vale, pues temas así en los que ves reminiscencias de algún recurso, el mismo Juan Mesa que lleva el tema de las chácaras o
las cuestiones del mismo, el tajaraste, lo lleva a otra dimensión, a otra historia. Em, Manescao, Beatriz Alonso. por ejemplo, bueno, Manescado, que yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché, descubrí su deje, que era el hecho de que en algún que otro solo mete alguna melodía de algún, como si fuese algún lead del ABC canario, ¿no? De Sí, una sí, sí, lisa, de sí. una folía, de un... Sí, 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 sí. Bueno, Entonces, claro, ahora con Simbecker realmente se han ido allí. Se viviendo han allí, ido allí, pero de de cabeza, cabeza. ¿no? Que Exacto. por cierto, justamente hoy no sé por qué escuché, ah, sí, porque publicaron algo y escuché un tango de Reño. Mm. eh, y digo, es que toda esta música yo la desconozco. O sea, la estoy escuchando por primera vez por un grupo de fusión, que Es que no es sé cuál es muy el curioso, original, no, desconozco. es O muy sea, curioso. sí, 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 Bueno, estoy completamente fuera de ese mundo. eh, Y no sé, a ver, tampoco, yo es que hay tantas cosas por escuchar y tampoco es una cosa que me mate o sea, no me muero por escuchar folclore, ¿no? Pero a veces digo, coño, debería de escuchar, a ver, debería de investigar un poquito, escuchar un poquito de esto, para ver de dónde viene esto, ¿no? De dónde viene este tango de Reño que canta Beatriz. Vamos a escuchar el original o si es que no hay un original, es que no lo sé, porque no lo sé. Si no pero hay un original, ¿de dónde viene? Pues en qué se han basado para crear ese tema, ¿no? Cosas que se me pasan por la mente cuando oigo música. ¿no? Y Eh, que también ves cosas súper curiosas, como que de repente, te digo, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hace Fran Baraja, que es un músico que al final pues utiliza también el rollo de la sátira, de llevarlo un poquito a la línea del humor. Él también muy del ámbito del jazz y de la música más... sí, ahora está tirando más hacia la música urbana, música no la conozco nada. ¿no? Nada. He escuchado su nombre a lo largo de los años, Wow, pero un años. crack, un crack. No lo conozco. Y, O sea, no y, lo eh, conozco ni personalmente ni conozco su música. Él, por Mm, ejemplo, ahora se ha dedicado a hacer contenido en el que coge a lo mejor canciones y las mete un poco en el contexto de tal. Claro, él tiene como un outfit entre contemporáneo y canario, por así decirlo, ¿no? Y entonces el hecho de meter, por ejemplo, en un tema de que podría estarlo, coge como una versión de, yo qué sé, de Jennifer López, por decirte algo, de algún artista así más contemporáneo, y te lo ves metiéndole el bombo reño y tú dices, va, porque sí, ¿y por qué no? ¿Sabes? ¿Y por qué no? Y eso está guay. O por ejemplo, el otro día, hace mes y medio por lo menos, Quevedo se coronó allí en Gran Canaria saliendo los sabandeños con él, los sabandeños, Jesús, que no me maten los de Gran Canaria, los gofiones. Eh, salieron los gofiones detrás sí, cantando eso ese me himno gran interesa. canario, ¿sabes? Y Sí, sí, escuchar sí. allí, ay, mi Gran Canaria, y todo el estadio cantándolo, es como hermanando el hecho de decir, oye, que vengo a escuchar a Quevedo, que es de un género que dista Dios y abismo de lo que son los gofiones, y todo el estadio cantó ese himno, por así decirlo, ¿no? Qué bonito. Entonces, eso es muy interesante, el ver cómo una cosa no quita la otra. No, no, total. Está, está guay, está guay. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo ya te digo, como no me he criado en Sí, esa cultura, culturalmente es como que soy de adopción, pero no soy de, no sé, es una cosa como que no, por cultura, me he criado en una cultura anglosajona, vamos a decir, más que nada, porque quien me crió realmente fue mi madre, mm, mi padre madrileño, pero mi padre, bueno, no vi mucho a mi padre durante mi niñez. vale. Luego sí, luego con 18 años mi padre cambió y ya se hizo de la familia, ¿no? Pero los primeros 18 años mi padre era un viva la... Viva ahí. Eran los, a ver, eran los 70
Y mi padre era un hombre de su época, era un hombre muy guapo. Podría... Estaba más fuera que dentro, vamos a decir, de vez en Vale, cuando. vale, vale. Sí, nos llevaba a la playa, yo me acuerdo de ir al San Marcos, de ir acá, allá, a comer paella en Tacoronte, en un sitio, muchas veces, pero eran, o sea, no, el día a día era mi madre, y mi madre Mm, inglesa, y yo en un colegio inglés. Entonces, imagínate, o sea, mi cultura era en inglés, todo, en inglés. Viviendo claro, aquí. O claro, sea, claro, claro. eso sí, o sea, hablaba español en la calle, por supuesto, y en los recreos hablábamos todos español. Yo no tengo acento y No, eso te no iba a lo tuve decir. nunca. No, no, yo desde chiquitita yo hablaba los dos idiomas, o sea, con mi padre en español y con mi madre en inglés, y en la calle canario, ¿sabes? Que yo siempre es una cosa que he dicho, que Canarias también tiene ese rollito de que te va absorbiendo hasta que, aunque tú quieras, se te cambia hasta el acento. Uno de los chicos que yo conozco que más me ha llamado mucho la atención, porque al final sé cuándo vino para Canarias y me sorprende siendo alemán, es Matías. Matías, sí. No, pero Matías es un bicho raro, Pero porque yo Matías, tú lo conozco a escuchas muchos y tú dices, alemanes, mira, si no es por el aspecto físico, yo te diría que tú eres canario yo nacido pensé aquí, que era canario. pero desde Yo el día pensé que uno. era el típico canario que se crió aquí. Pero claro, lo ves con los ojillos claros, el pelillo rubio, tal, y tú dices, Pero ¿cuántos tenemos así? No, yo pensé que era como Ronderis que se crió aquí, que su padre no es de aquí. Bueno, sus "Hmm, padres no son de aquí, pero él se crió aquí, igual que yo, ¿no? Que somos productos medios raros, que somos de aquí, pero tenemos ese toque porque nuestros sí, padres no son de aquí, entonces somos multiculturales. Entonces, sí, vamos a decir que sí, que encajamos, pero al mismo tiempo no encajamos del todo. Estamos, pero siempre hay algo como que estamos un poco fuera. Pero que no pasa nada, o sea, yo no me siento mal por eso, o sea, y no creo que nadie, nah, no, no, es sencillamente, oye, mira, no me he criado en esto, no, yo, los domingos mis padres no se reunían con la familia porque no la teníamos, eran mis padres, yo, mi abuela y mi hermano, o sea, éramos 5 personas. Y no era la costumbre pues de reunirse como hacen aquí las familias canarias, guitarra, parranda, no sé qué, sobremesa, que es una cosa muy española, bueno, muy española, muy canaria, muy latina, muy, bueno, es hmm, una cosa que en Cuba, que, o sea, tú hablas con cualquier músico y casi todos te van a decir, los cubanos, el rollo de la parranda estaba. Aquí en Canarias el rollo de la parranda está después en el sur de España, seguro. total, O sea, se vive es en una eso. cosa, dependiendo de dónde venga, es una cosa muy del lenguaje, ¿no? Hmm. Pero no sé. Yo no sé ni por qué estamos hablando de esto. No, pero está bien. Me olvido, tío, me olvido, de verdad, te lo juro que estoy tan cómoda con esto de las entrevistas que me olvido completamente de que estamos Ento- aquí en vivo, de Entonces, que genial. esto se va a publicar. Tío, he estado, bueno, vamos a volver, Pa'lante. a centrarnos, vamos a volver a tu carrera, vamos a volver a Sí. ti, que hemos hablado de todo menos de ti. Vamos, sigue. Sigue con lo tuyo. Cuéntame, bueno, aparte de los grupos folclóricos, todo esto, musicología, ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando desde las 8 de la mañana? Si estás trabajando de músico, ¿estás dando Eh, clases? yo a día de hoy tengo lo que siempre deseé, que era un trabajito hasta pasado mediodía y después por la tarde ya dedicarlo a otras cosas. A día de hoy me dedico, por fin, hace justo en una semana, semana y poco, voy a cumplir un año trabajando donde estoy trabajando a día de hoy, que es para asociaciones vinculadas al ámbito de la inserción social, de trabajo para personas que están en situaciones vulnerables, trabajo con mayores, el ámbito de la salud o hábitos saludables, un poquito de todo, ¿no? Y Vale, a día de hoy ese tema de trabajar creando proyectos que sean para esos colectivos y tal, era una cosa que siempre habría querido de poder trabajar hacia,
tener como una función en el ámbito social, ¿no? Porque siempre uno quiere aportar a su comunidad de alguna manera y, a ver, a mí la música me gusta y siento que tiene un gran aporte en la sociedad, pero también me gustaría aplicar de una manera más directa y, bueno, pues cuando sale un proyecto y de repente sé que alguien de los que ha pasado por alguno de los proyectos que he hecho o que en los que he participado consigue empleo, o más que sea se encuentre un poquito mejor después de hablar con uno, lo que sea, pues mm, sientes que al menos, pues bueno, has cumplido un poquito más de lo que esperabas ayer y eso está guay. Y así estoy más o menos hasta por la tardecita y ya después pues, por la tarde, ahora porque es vacaciones, ¿no? El verano, pero normalmente por las tardes sigo dando clases en un cole de extraescolares y cuando no, pues a ensayar con el grupo folclórico o con Yarabí y poquito más. Bueno, y poquito más. Bastante, ¿eh? Perdona. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Pues bueno, cuando Porque está tienes tiempo libre es la pregunta. ahora mismo un poquito justo, pero sí que, por ejemplo, hace 2 meses, me parece, empecé con una de mis asignaturas pendientes en esta vida, que era asistir a clases de baile latino, que era una ¿En de mis serio? materias. Sí, 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 era una de mis Qué materias. bonito. Digo, no, no, yo necesito aprender un Muy poquito bien. bachatita, un poquito de salsa también, Ay, pues mira, y, tenemos que bailar. Entonces, hombre, yo llevo desde septiembre en una academia también, aprendiendo bachata y, bueno, salsa llevo muchos años bailando, pero aprendiéndolo bien. es que es complejillo, ¿eh? Parece que Nada. no, pero No, mira, lo que me he dado cuenta es cuanto más aprendo, más me doy cuenta de lo poco que sé. total, esa es la base del O sea, aprendizaje. yo entré pensando, bueno, aprenderé algunas figuras y tal, pero yo ya bailo. Y ahora estoy al final de curso pensando, bueno, me queda un largo camino por delante para llegar al Total, nivel que quiero tener. O total, sea, total. porque claro, ya te metes y dices, wow, yo esto lo quiero conquistar, esto lo quiero dominar, quiero hacerlo bien. Y para hacerlo bien son años. Total, Y no es pues lo que yo hacía, pues mira, las vueltas básicas de la salsa, eso, lo que yo hacía, no que yo bailaba bien, a ver, ritmo tal, yo sabía cómo me dejaba llevar, pero tío, esto es otro nivel. Y claro, ahora que tengo otro nivel, que soy mucho mejor, quiero ser incluso mejor, o sea, quiero mejorar muchísimo. O sea, que estamos en las mismas. total. A mí es que era eso, que era una cosa que me interesaba y sobre todo, como te comentaba, como estoy muy metido en la música iberoamericana y la mitad de las veces uno toca salsa, son, alguna bachata y tal, digo, mira, o sea, yo bailarlo profesionalmente no me interesa, pero sí que es verdad que muchas veces, y esto es una cosa que yo he hablado con algún que otro bailador y bailarín, que es el tema de los músicos también tenemos que ser conscientes, y eso por ejemplo incluso en el jazz, ¿no? Tenemos que ser conscientes que enfrente también podemos tener un bailador y que tenemos que ser conscientes de que la música tiene que ir en consonancia con el baile y el baile con la música, ¿no? Y que no pensemos unilateralmente de, bueno, pues que el que baile se adapte. O sea, también tener esa consideración y claro, el hecho de yo verlo desde el lado del baile me ayudó también a pensar qué cosas tendría que marcar para ayudar al que baila, qué cosas podría hacer o no hacer para que no haya dudas en el baile de cuál es el pulso, cuáles son los golpes, sobre todo en esto, en la salsa que es súper compleja y estás todo el rato pendiente en el pulso, ta, 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 y estás todo el rato ahí con la métrica y tal, porque sepas cómo ir organizando todo eso y decir, oye, pues no solamente un recurso de ocio, de algo que me apetezca hacer en algún momento, que lo quiera llevar a un ámbito profesional, sino de que me lo llevo también a mi terreno e intento ver cómo puedo aportar yo desde mi franja. En su momento yo conocí, bueno, conozco a Alejandro, no me acuerdo el apellido. Bueno, gran bajista, estuvo muchos años siendo bajista de jóvenes cantadores y de muchos grupos. Bueno, bajista también de La Candela.
un reconocido bajista de aquí, del ámbito de la música latina. Creo recordar que tocó el contrabajo que tiene por ahí la foto con Oscar de León, con el contrabajo y tal. Y él, por ejemplo, también se metió muy a fuego con el tema del baile y la música latina. Y para mí era como, coño, claro, es que géneros Es como que ese, que la están verdad, dedicados a bailar, exacto. sería muy de ser muy suyo el decir yo no voy a salir de mi contexto para entrar en el del otro. No, es que tu contexto y el del otro es el mismo. Lo que pasa es que necesitas enlazar esos dos lados. Sí, sí, bueno, yo lo que he visto es que prácticamente todos los músicos que yo conozco que están bailando, que tocan salsa o son o, bueno, timba o lo que sea, Mm, se han metido a bailar. Se han metido a bailar y bailan, o sea, bailan porque es que si tú vas a hacer ese tipo de música, tienes que, de alguna manera, tienes que entenderla desde la perspectiva del bailador. Es lo que estabas diciendo tú. Es que yo, a ver, para mí el bajo, yo creo que te lo he dicho, el bajo para mí es uno de los instrumentos aparte del piano, que más me han gustado y que el bajo a mí me hace sentir algo, siempre. El bajo, tanto en el funky como en la música latina. Y si el bajo es bueno, te lleva, aunque sí, los bongos, toda la percusión es muy importante en la música latina, pero el bajo, tío, si tienes ahí un bajo, un bajista haciendo cosas con peso, eso a mí me inspira a bailar. O sea, yo estoy escuchando todo lo que se está haciendo, ¿no? Y el piano también, ¿no? Un pianista ahí haciendo un tumbao, eso total. eh, te mueve, ¿no? Te mueve por Bueno, dentro ahí todo. tiene el ejemplo de uno de los que entrevistaste hace relativamente poco, a Albert. Alberto, sí, 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 uno estaba de los grandes pianistas que tenemos aquí de la música latina y tal, total. En que él tú estaba coges y pensando dices, cuando te estaba hablando de eso. Él baila y baila muy bien. ese es el tema. Y Él baila claro, muy bien. Y el bueno, y hecho, tiene una musicalidad que agüita. ese es el O tema, sea, sobre todo enlazarlo con textos y no verlo como diferentes artes y que están desligadas o al menos no es asunto tuyo y tal. No, no, no. Sigue siendo asunto tuyo, y más en este tipo de género. Igual con el tema de los instrumentos que comentaba, sí, el bajo tiene su relevancia. También es que al final el bajo, por ejemplo, en la música latina, muchas veces es entendido como un instrumento de percusión igual que en el funky, en la salsa o en otros géneros en los que se entiende como casi un instrumento de percusión más. sí, Lo que pasa es que tiene notas igual que, por ejemplo, no es sí, lo es mismo, que no el suena la bajo misma y el nota en una caja que en contrabajo, un gong, ¿sabes? Pero el bajo y el contrabajo en lo que, bueno, antes no se estilaba, ¿no? En los primeros, pero Juan Formel introdujo el contrabajo, si no me equivoco, ¿vale? Esto es de lo que he ido leyendo y mm, lo que me he ido enterando, porque esto es algo que me gusta muchísimo, los bambán y la timba me gusta muchísimo. Entonces, bueno, y vi a los bambán y conocí a Juan Formel allá en el joder. 96. Bueno, sí, sí, estuve con ellos en el hotel, fui con ellos en la guagua, fui al concierto, estuve backstage con ellos, o sea, Envidia sana, ¿eh? Pero sin problema. sí, 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 pero fue por cosas de la vida, ¿sabes? Yo en ese momento no era consciente de con quién estaba. Es que, Sencillamente, para mí eran unos músicos de Cuba que me gustaba su música, pero no había entendido lo grandes que eran. A lo largo de los años digo, joder, tío, total. qué guay. Sí, sí, sí. Pues nada, Juan Formel introdujo y creó el songo y ahí pues esa línea de bajo que es tan característica de él, ¿no? Eh, y ya se introdujo, creo, lo que es el bajo más dentro de la salsa y de la música
creo haber entendido que esto, que nadie después me corte la cabeza, me diga tú eres ignorante. Esto es lo que yo he leído, ¿vale? Que a lo Yo mejor tampoco no estoy es, para contradecirte porque tampoco soy yo un especialista a nivel teórico de los orígenes y demás. que no lo sé, pero sí que es verdad que a mí me mueve muchísimo el bajo y el piano. Al Y final de lo que repente vamos un viendo, un buen timbalero que de repente se marca un solo ahí, yo he llegado a chillar, ¿sabes? Bueno, el a mí me mueve Paquito, mucho la música, el hasta el punto que, Paquito ¿sabes? o a algunos así que A un buen son bongo, una persona tocando las congas, o sea, todo eso a mí me mueve. Pero donde para bailar, sí, el piano es como lo que hace Alberto, ese tumbao que hace. Y el bajista es que de estos que tienen peso y tal, yo me voy. O sea, a mí me mueve eso. No, buah. Es que yo creo que si no, si la gente que no baila no lo va a entender. es que te deja llevar sobre todo eso, que cuando está bien marcado y notas ese movimiento y tal, es que es otra historia. Hay una serie de bajistas que tú coges y escuchas y dices, mira, hay algunos que es como, son imitables, y hay otros que tú dices, con esto tienes que nacer. O sea, esto tiene que ser que tú desde la cuna hayas mamado eso de por vida, que después te hayas querido especializar en esto y que hayas comido muchísima música de ese género. Y cuando te ves en esa línea de tú decir, chacho, es que este tipo es un espectáculo, esta tipa es un espectáculo tocando esto y es que hace cosas que es que ya no solamente, porque es lo que digo, ¿no? Que no solamente para el músico que está a su lado y al que lo escucha, sino para el que lo baila. Y le sigue el eso, que le refuerza muchísimo e incluso le da el impulso. Eso es lo que estoy hablando de él, ese impulso. Eso es lo que me Mm, pasa a mí con un buen bajista, con un buen piano, un buen bajo. Eso a mí ya, total. sí, sí, sí. A ver cómo vamos de tiempo. Bueno, tenemos unos 10 minutitos más, ¿te parece? Bueno, Sí. ¿te queda algo por contar de lo que, proyectos, cosas? En principio eso, estamos de momento con los grupos folclóricos y con Yarabí, por ejemplo, tenemos ganas de sacar cositas. La idea es que seguramente en los próximos meses ya vayamos sacando un montón de contenido y esperemos que vayan saliendo actuaciones, Sí, que tenemos un montón de ganas de sacar cositas. Pero claro, como siempre digo, el circuito eterno de tengo que generar contenido para que me vean y así ganar dinero para invertir en cosas que me hagan difundirme más, para tal, tin, 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 tin. sí. Entonces, bueno, es un poco el ciclo de la vida, ¿no? Como decía el Rey León, pero estamos en esa línea y bueno, la verdad que con ganas, porque al final lo que me gusta de este equipito es que es una cosa que también guisamos y nos lo comemos nosotros, ¿no? De buscar nosotros las actuaciones, de intentar los arreglos mismos los hacemos nosotros. Yo, por ejemplo, le he dicho varias veces a los compañeros, pero es que es una cosa que yo creo que a cualquiera que se dedique a hacer arreglos musicales tiene que ser una cosa que le llene un montón, que es cuando tú llevas un arreglo a un ensayo y por primera vez lo tocan y suena todo de arriba abajo, te miran los compañeros y dice funciona. O sea, eso ya, tú te vas para casa y esa sonrisa no te la quita nadie. Entonces, Subidón. Sí, eso me pasó a mí con el bolero Como fue, de Benny Moré, que es uno de esos grandes clásico. boleros de la historia, que siempre diré que además, gran coincidencia con, ay, este es tan Misty. Misty Como fue es el mismo tema, Sí. es Creo que el mismo tema, son del mismo año, sí, sí, o sí, sí, sea, sí, sí, sí. son del mismo año. Ahí hubo un plagio por algún lado y nadie, y nadie ha dicho todavía quién ha O sido. que, bueno, o que alguien se influencie del otro. Que, que pasa, ¿no? Porque, como te digo, Total, no hay total, nada nuevo bajo el sol, o sea, todo está inventado. total, Aquí, total. en lo que es la música, quiero decir. En lo que es la música, al final,
Sí, o sea, hay inspiraciones y después están ¿Cuántas notas como, hay? O sea, claro, no, pero después es cuando tú miras la estructura y dices, Dios mío, es que la misma estructura, la línea melódica se parece muchísimo. Es como esa composición de Miló, nunca me acuerdo cómo se pronuncia. Uno de los compositores franceses que hizo El Buey sobre el tejado y son como pequeños fragmentos de la música brasileña y el tipo lo que hizo fue un copia-pega. O sea, empezó a coger a compositores allí que los pobres pues no, o sea, su obra la conocían allí en ese territorio y el tipo empezó a coger y venga, a exportar talento para afuera y no les pongo ni el autor ni nada, sino me inspiré leche, que le cogiste el tema entero y lo ah, metiste dentro de la obra. Entonces, además ahí hasta musicólogos e investigadores del ámbito musical afamados aquí en España que tienen hasta un programa entero dedicado a la obra de este tío que tú ves, sobre todo el güey sobre el tejado, el que más se habla, de cómo la inspiración es la delgada línea entre el inspirarte y plagio, robarle todo el trabajo a alguien. plagio total, ¿no? Total, total. Bueno, no sé, desconozco esa obra, pero si fue a principio, o sea, si fue 1960 por ahí, como que daba igual un poquito, o sea, Sí, la gente se esos años salía, entre los, sí, entre los 30 y los 60 aquello allí se repartían todos el pastel y tú no sabías ni qué había. sí. Por ejemplo, los Panchos hicieron mucho de coger canciones anglosajonas y traducirlas. Ah, eh, no sabía y yo eso. hay mucho bolero que al final son traducciones anglosajonas o de diferentes temas y empiezas a Yo mirarlo y pensé que ves era que... al revés. Y viceversa, es que se daba de todo. Entonces, claro, era una época en la que, bueno, pues aquí el que le cuadre, que le cuadró. Sí, pero se respetaba al autor en general, ¿no? Pero porque, por ejemplo, hay canciones que son, a mí recuerdo tener una conversación con un músico brasileño hace, bueno, te hablo hace 30 años por ahí, y él me comentó, dice, hay un montón de canciones brasileñas que las tradujeron al inglés y se hicieron hits internacionales. Y nunca sabrías que realmente eran canciones brasileñas, no eran bosas, eran canciones. Mm. Y digo, anda, pues mira, sí, sí, es verdad. Y lo mismo con, pues eso, los boleros y yo Bueno, qué la sé, música cubana, mira a frenesí. los mismos orillas, tienen el tema de Cuba 500, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, Cuba, que utilizan el riff de Chan Chan, de Compay Segundo, y los pobres no pueden volver a Cuba. O sea, bueno, el famoso reportaje este que tiene Yotuel, que se ha hecho súper viral, de... Pero tienen eh, amenazado, creo que lo vi por ahí hace unos días. sí, muy Eh, recomendable, la verdad. El reportaje es guapísimo. Y No, no lo he visto. pues Pero miras ese reportaje, por ejemplo, que al final es como un vídeo documental o algo así, y al mismo tiempo ves esta famosa reportaje también de em, ay, Charlie, no sé qué se llamaba él, que era un artista también estadounidense que fue a hacer o británico creo que es, que fue a hacer una serie de trabajos en Cuba y se encontró a los grandes músicos de Cuba y los llevó a tocar en las grandes ciudades de Estados Unidos, ¿no? Cuando Cuba siempre ha estado vetado y tal. Y llegas y ves allí a aquellos con País Segundo, Ibrahim Ferrer, Omar Portuondo, Bebo Valdés, después Chucho Valdés, que ha sido uno de los grandes referentes para pianistas del ámbito de jazz, que ha venido varias veces para España a dar masterclass y demás. Eh, eh, te sorprenden las dos vertientes, ¿no? Cuba desde dentro y los músicos que hay, Cuba desde fuera y los músicos que son cubanos y por hacer otra cosa fuera de lo que se considere bien o mal dentro de su zona, que quedan totalmente repudiados. La misma Celia Cruz y gente así que era como voy a morir y no voy a volver a mi tierra, ¿sabes? Que es como cositas que pasan a no, nivel cultural. mucho.
demasiado. Pero bueno, esa es una situación. Que tiene mucha curiosidad el tema de que hasta en la implicación musical esté de por medio, ¿sabes? Que Yo conozco a muchos cubanos y quiero decir, muchos cubanos fuera de Cuba. Y yo creo que no se pueden equivocar tantas personas así. Y cuando además, dice uno o los dos, vale, aeropuertos pero y se ve, o sea, no es nada, o sea, por mucho que quieras pintar a Cuba bonita, a no ser que estés recibiendo de privilegios, vamos a decir, siempre pasan cositas. yo no. Y mira que me encantaría ir, pero al mismo tiempo tengo esa lucha, bueno, yo no puedo ir porque por 20.000 razones, aparte de económicas, pero siempre he tenido como esa lucha de que es que yo con ese régimen no, Son ¿sabes? cositas que hay. Pero Y yo bueno, no suelo tocar política en este programa. sí, perdona que te metí ahí un tema por la Pero cara, esto no pero es, esto va más allá de la política, creo que esto es ya no, porque también afecta a lo artístico. O sea, cuánto talento hay en Cuba que o muere allí o muere fuera sin volver a su tierra, que exactamente, que es las dos franjas. tan injusto todo. Pero bueno, espero que, bueno, yo espero que de verdad que, que se acabe ya esa opresión, nada más. Mm. Y esa, pues, no sé. Es que no quiero hablar de Sí, política, sí, no te preocupes. pero bueno, creo que está claro bueno, los cubanos es que tienen un arte, tienen una... Es algo con lo que han nacido y de verdad que a mí, ya te digo, para bailar lo que más me gusta es la timba, o sea, es donde más, o sea, tú ponme una timba Y a y tope. yo no me puedo, o sea, aunque me esté muriendo. Otro tipo de salsa, yo qué sé, Llorarás, Oscar de León, yo qué sé, sí, la escucho, sí, me mueve, pero eso, la timba tiene algo que yo no puedo explicar, que va más allá, que es algo que me toca dentro, que me mueve, que, me, que, que me conmueve. Uno de mis compañeros de trabajo también está metido en baile y siempre me dice, oye, tú que eres músico tal, yo es la timba, es que me cuesta un montón meterla, pero yo es que una vez le vas cogiendo el tranquillo, la gozas que no veas tal, y digo, es Exactamente, es algo que... que goza. Y fíjate, de tanto hablarlo con él, por ejemplo, él mismo me estaba diciendo, dice, no, es que me interesaría meterme en percusión y tal, por lo que estábamos hablando, ¿no? Ese rollo de, para ver dónde están los golpes, para ver qué, cómo los sigo, para ver tal. Pues justo Está... estaba hablando con Sisi del Castillo, que la mencionamos antes, a ver si me meto con ella a aprender güiro, a aprender, no porque lo vaya a utilizar en realidad, porque dentro de mi banda ayer no, esta mañana hablando con Churchill, le estuve contando, ¿no? Que a lo mejor voy a aprender maracas, güiro y tal. Me dijo, pero para lo nuestro no, porque no encaja, o sea, Mm. nosotros, aunque hacemos música boleros y tal, y música en español, pero no encaja porque él hace la percusión y realmente como que tendría que ser clásico para que yo... Entonces, bueno, pero no sé, estoy como, tengo curiosidad de saber, No, ra, no, ra, total. de, de, de saber cómo hacerlo, ¿no? Y las maracas lo mismo, tener ese recurso también. Que al final es eso, que no están desligados, e incluso entre instrumentos. Muchas veces uno mira su instrumento y cuando miras el de al lado empieza a descubrir recursos. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta hacer, el hecho de tener, ser multiinstrumentista, yo, decir multiinstrumentista a veces me parece como una etiqueta muy grande, porque es que sepas tocar todos los instrumentos muy bien y yo chapurreo la mayoría. Es decir, yo en casa tengo, bueno, te podría decir bandurria, laúd, requinto, guitarra, contrabajo, bajo eléctrico, contrabajo, piano, acordeón, hasta una ocarina que pillé una vez, ¿Qué? pero no el rollo de tú coger y decir, voy a coger un tema y lo voy a tocar con este instrumento, y luego lo voy a tocar pero con este otro. Y entonces empiezas a mirar y de repente dices, coño, aquí en este instrumento
por la construcción que tiene y cómo lo sueles utilizar, descubres que puedes hacerle una cosita por un lado. Y al otro le haces una cosita por el otro. Y cuando vuelves otra vez al instrumento con el que vas a tocar ese tema, ya tienes 20 recursos más. Solamente por haber pasado por otros instrumentos. Entonces, claro, si tú lo haces con cada tema y tal, te acabas nutriendo de todos los recursos que tiene y cuando vas a tocar es como que ya empastas solo. O sea, da la sensación de que empastas solo, no tiene ni que estarse forzando, sino que sale natural. Sí. Bueno, yo no soy multiinstrumentista todavía, pero lo voy a hacer pronto. Pa'lante. No, bueno, estoy aprendiendo piano, vamos a decir. Ya me compré un teclado y por obligación y porque siempre he querido, pues ya dentro de pocos, a ver, no me van a ver en el escenario tocando, Nunca se pero sabe. sí, por ahora no. Le dices a Pablo que te deje un momento probar. No. A ver, estoy muy verde, o sea, soy una niña pequeña, aprendiendo dónde están las notas qué tecla es cada, estoy ahí, dónde está do, dónde está, y encima lo estoy aprendiendo en inglés, entonces como, hey, Hostia, sí, tío, y claro, intentando traducir, bueno, hey, la, G, re, un poco loco, pero sí, 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 ahí estoy. Y bueno, dentro de poco pues, ya te contaré por qué. Pues nada, mira, ahora sí nos pasamos bastante. entre políticas y bailes, ya ves. Sí, 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 baile, tal. Bueno, nos fuimos para todas partes hoy, nos fuimos para todas partes, para el folclore, musicología por aquí, luthieres por allá, hemos hablado de todo. Pero Total. interesante. De eso se trata, de tener una charla y bueno, entre Sí, todo eso, pues cuentas tu vida, entre comillas, tu vida musical y tus opiniones y tus cosas, y yo también, y bueno, ya, es todo de lo que se trata. Y el que lo escuche bien, y el que no lo escuche, pues que pues también. también. Esto para nosotros. Total. Pues nada, mi niño, un beso muy fuerte. Oye, Disfruta de tu igual. verano, de tus vacaciones, si es que las tienes. Y, Todavía me queda una semanita para disfrutar, al menos una semanita suelta y estas cosas, ¿no? Pero sí, sí, sí. un chusito más que sea cae. Bueno, a ver si nos vemos. Yo este año, la verdad, trabajo mucho, he trabajado mucho en julio, así que no me ha cuadrado mucho ir al festival, pero a ver si te veo por Que ahí. por cierto, que fuiste, vi que estaba en los lavaderos, en mi barrio de donde yo me crié. Sí, 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 sí. La semana pasada, Tuve la suerte de actuar en una de las primeras ediciones y al final es como, ay, cuando uno actúa en casa es otra cosa. ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pues sí, estuvo muy guay, la verdad. Ese patio allí es muy Súper, además un ambiente, la gente súper entregada, de verdad, muy bonito. total. Y había mucha gente, o sea, eso siempre se peta. Las colas por fuera que hasta... Las colas dieron literal, o sea, estaban una hora antes y estaba todo el edificio rodeado. Mm, Bueno, hasta yo vi que daba la vuelta. Yo no sé hasta dónde llegó, pero era una cola bien sí, sí, larga. sí, sí. Sí, sí, así que, y no creo que se haya quedado nadie fuera, pero sí estaba petado de gente. Es una gran propuesta, la verdad. Y, Y pasan grandes artistas, muy variados además, y está bastante interesante. O sea que ojalá lo mantenga muchos años, porque al final es una, yo creo que es una buena lleva 10, propuesta. lleva 10 y no creo que, no veo que se vaya a ir a algún sitio, o sea, Total, total. eso se queda, una propuesta muy, además de clásica ya tiene su público, ya tiene, ¿sabes? Ya no tienen que trabajar ese rollo de a ver si viene la gente. No, no, La gente, no. Y solísima. O sea, a la que sepan que está y se rule un fisco el cartel para que la gente sepa que volvieron, van ahí solos. está, ahí está. Oye, pues buen barrio, ¿eh? Muy Yo no buen, porque sea el mío, pero la verdad que sí. bonito, esa zona es espectacular.
Es un barrio muy bonito y de esos pequeños barrios de Santa Cruz donde todavía se conserva ese rollo de los barrios de antes, de también porque hay una población más mayor, ¿no? Pero ese rollito de los vecinos nos conocemos entre todos, hay buen ambientillo, eh, la Qué verdad que guay. está muy familiar todo. Y sobre todo que tienes ahí todo ese paisaje de los campitos, ves abajo el muelle, y estás en el centro de Santa Cruz y parece que estás en un barrio de los años 80 como muy corto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Qué guay. Pues nada, Iván, nos despedimos. Oye, Te veo pronto, espero, en vida real, sí, no por redes. Y nada, muchísimas gracias, de verdad. a Ha ti sido por un placer. invitar. Claro que sí, claro que sí. Ha sido un placer pues conocerte mejor y bueno, ya habíamos tenido alguna conversación que otra, pero Sí, ha sido como, creo que la más profunda que hemos tenido hasta ahora. sí, 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 sí. Pues nada, mi niño, un beso muy fuerte y que bueno, tengas una buena tarde, que descanses. igualmente. Yo sí necesito descansar, que vengo Ya, de la comera y no he descansado y estoy agotadísima. hay que recuperar ya. Sí, 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 que anoche tuvimos bueno, no por el concierto en realidad, sino más por la cama, tengo la mano lesionada, Ah, con. sí, no sé, mañana voy al fisio, no sé qué le pasa a la mano y bueno, la mano a lo mejor es todo esto. La última vez era esto de aquí, pero que me estaba irradiando a la mano. Luego Y las tendinitis y el piano. todavía no estamos ahí, ¿eh? No, no he tocado lo suficiente como... No, pero esto ha sido, no sé qué hice. Entonces, claro, no podía dormir por el dolor. O sea, el dolor de que no sabía cómo poner la mano para que no me doliera. Mira, Imagínate, imagínate. Así que por eso estoy agotada, no porque ayer, o sea, ir a La Gomera ayer fue como irme de vacaciones durante una semana. que es un relax. Total, me encantó. Pues nada, oye, voy a cortar. Oye, vale, ¡Mua! perfecto. Un Chao, besito, nos vemos. chao. Chao.